En algún lugar del desierto de Canaán, Jacob aguardaba ansioso y nervioso el encuentro con su hermano mellizo Esaú. La última vez que se habían visto, hace unos 20 años, Esaú había amenazado con matarlo. Sin embargo, con el correr del tiempo, fue necesario que se produjera el encuentro, y es en esta noche puntual de la historia de la humanidad donde Jacob se encontraba orando al Señor, buscando guía, revelación y una bendición especial a fin de que fuera protegido y pudiera enfrentar a su hermano de la manera adecuada. Como resultado de esta oración y de esta noche de súplica y de devoción, grandes bendiciones fueron derramadas sobre Jacob y la historia de la humanidad cambió completamente. A partir de esa noche, que no ha estado registrada en determinado momento de la historia, pero sí quedó registrado en los anales sagrados como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esa noche el nombre de Jacob fue cambiado y pasó a llamarse Israel, o en otras palabras, que Dios prevalezca. En este video vamos a conocer la historia o los pormenores de lo que ocurrió con Jacob para que luego fuera su nombre cambiado a Israel, y analizaremos qué es y qué no es Israel o el pueblo del convenio del Señor en el contexto de las Escrituras. Y mencionamos específicamente lo que es, pero también aquello que no es. Y esto debido a algunas confusiones o diferencias que ocurren no solo entre los miembros de la iglesia, sino en el mundo en general, en cuanto se pronuncia esta palabra de significado eterno, pero que muchas veces es confundida con aplicaciones al mundo geopolítico al cual estamos acostumbrados a habitar. Así que en este video nos vamos a centrar en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, particularmente en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, también en el Libro de Mormón y en Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Particularmente lo haremos siguiendo la guía del manual Ven Sígueme 2026, que es la guía de estudio de las Escrituras que ha preparado la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para nuestras clases de escuela dominical. Los invito a escuchar con atención este video para que podamos identificar, como bien dije al principio, qué es y qué no es la casa de Israel, entendido desde la óptica de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero también para que podamos profundizar en los principios y las doctrinas contenidas en esta clase del Manual Ven Sígueme que vamos a estudiar a continuación. Primeramente, cuando hablamos acerca del convenio de Israel o la casa de Israel, estamos hablando del convenio abrámico, ese convenio que Dios instauró, o el convenio que Dios hizo con Abraham, que se transmitió a su hijo a través de su hijo Isaac, y posteriormente fue confirmado también en su nieto Jacob, el cual fue llamado Israel. Israel tiene varias acepciones, pero bueno, el presidente Russell M. Nelson, en un maravilloso discurso que dio hace unos años atrás, antes de su fallecimiento, él dijo que una de las acepciones o una de las traducciones de la palabra Israel es que Dios prevalezca. Y en esta clase vamos a analizar cómo esta frase, que Dios prevalezca, es lo que da sentido a todo el contexto del pueblo de Israel, o en otras palabras, el pueblo del convenio, que es aquel que hace convenios con Dios y los defiende y los sostiene más allá de las vicisitudes o las dificultades que puedan ocurrir a lo largo de la vida. Así que vamos a detenernos primeramente en el contexto histórico de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Habíamos dicho que en determinado momento Jacob tenía que enfrentarse o encontrarse nuevamente con su hermano Esaú. Él había sido amenazado y realmente buscaba quitarle la vida a su hermano mayor a raíz de la primogenitura. Esaú era un hombre temperamental que se dejaba llevar por sus pasiones, habla de eso la Biblia, y vendió su primogenitura por un potaje de lentejas, ¿no? Por un guiso de lentejas, si no me equivoco, un plato de lentejas. Y por este motivo y muchos otros, a lo largo de la historia de Jacob y Esaú, estos dos hermanos, se distanciaron y, como decíamos, deseaba quitarle la vida a Jacob. Sin embargo, Jacob, un seguidor de Cristo, anhelaba las bendiciones y la protección del Señor, y es por eso que se arrodilló en humildad ante Él y buscó la bendición del Señor, y como quedó registrado en la Biblia, contendió
con el ángel de Jehová, ¿no? O como dice aquí, sí, como resultado de su fe y persistencia, Dios contestó sus oraciones. Aquella noche el nombre de Jacob se cambió a Israel, que significa él persevera con Dios. Y bueno, esta es la primera ocasión en la que el nombre de Israel aparece en la Biblia, pero luego su uso constante a lo largo del libro también a lo largo de la historia es algo cotidiano, ¿no? Pronto el nombre se convirtió en algo más que la referencia a tan solo un hombre. Israel, es decir, Jacob, tuvo 12 hijos. Posteriormente, la descendencia de esos 12 hijos serían conocidas como las 12 tribus de Israel. Y también como la casa de Israel, los hijos de Israel, o más conocidos también en la Biblia como los israelitas. Ahora, el manual Ben Sígueme tiene un apartado particular en unos capítulos sobre ideas para tener presentes, donde habla acerca de la casa de Israel y nos menciona: en la iglesia hoy en día es posible que escuches en cuanto a Israel con expresiones como el recogimiento de Israel. Cantamos "Oh Dios de Israel, juventud de Israel" y "Oh élderes de Israel". En tales casos no nos referimos ni cantamos sobre el antiguo reino de Israel, como así tampoco a la nación actual llamada Israel. Más bien, nos referimos a las personas que han sido recogidas de las naciones del mundo en la iglesia de Jesucristo. Nos referimos a las personas que perseveran con Dios, que buscan fervientemente sus bendiciones y que por medio del bautismo han llegado a ser su pueblo del convenio. En palabras del presidente Russell M. Nelson, ser de Israel significa dejar que Dios prevalezca en nuestras vidas, dejar que Dios sea la influencia más poderosa de nuestras vidas. Y sigue diciendo: tu bendición patriarcal declara tu vínculo con una de las tribus de la casa de Israel, lo cual es más que un curioso dato de historia familiar. Ser parte de la casa de Israel significa que tienes una relación por convenio con el Padre Celestial y con Jesucristo. Significa que tú, al igual que Abraham, has de ser una bendición para los hijos de Dios. Significa, en palabras de Pedro, que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirables. Significa que tú dejas que Dios prevalezca, que eres alguien que persevera con Dios al honrar sus convenios con Él. Entonces, en estas pocas líneas o en estas pocas frases podríamos mencionar, el manual Ben Sígueme nos delinea de manera clara y específica quién fue Israel, cuál es la casa de Israel o el pueblo de Israel, y también nos define qué no es. A lo largo de la historia de la humanidad, distintos reinos han surgido o naciones que invocaban o se arrogaban, tomaban sobre sí el nombre del pueblo de Israel. Y particularmente hay dos ocasiones en la historia. Primeramente menciona el manual Ben Sígueme al reino de Israel, que era una de las dos divisiones una de las divisiones políticas que existió entre los descendientes de Israel o entre los descendientes de Jacob, que habitaban antiguamente en Palestina. Estaba el reino de Judá y el reino de Israel, y concretamente en este reino de Israel se encontraban lo que fueron conocidas como las 12 tribus de Israel, que posteriormente se perderían o quedaron registrados en la Biblia como que fueron esparcidas. Esto constituye el reino de Israel. Cuando hablamos del pueblo de Israel, no estamos hablando del reino de Israel, que era una división geopolítica de determinado momento histórico. Tampoco estamos hablando de la actual nación de Israel, que se encuentra en los alrededores de Jerusalén, o sí, bien digo, en Medio Oriente. No es esa nación que hoy está particularmente, mientras al momento de estar grabando este video, es una nación que está, no quiero expresarme mal, pero está inmersa o está está involucrada en determinados ataques y problemáticas geopolíticas. No estamos hablando de esa nación,
sino que aquí en el contexto de las Escrituras y de la manera en que los profetas, tanto antiguos como modernos, lo han revelado, cuando hablamos de Israel estamos hablando del pueblo del convenio, es decir, aquellas personas, como decíamos hace unos momentos, que han sido recogidas por el poder del Espíritu Santo de los cuatro cabos de la tierra, y que no solamente han sido recogidas, sino que también hacen convenios con Dios y viven para sostener esos convenios. Entonces, cuando aquellos que somos llamados el pueblo de Israel o el pueblo del convenio del Señor, es aquel pueblo que hace convenio con Dios. Y concretamente, hacer un convenio con Dios empieza por tener fe en Él, por arrepentirnos de nuestros pecados, y la primera ordenanza es el bautismo. Entonces, para formar parte del pueblo del convenio del Señor o ser parte del pueblo de Israel, es necesario estar bautizado en la verdadera iglesia de Jesucristo, es decir, en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Luego del bautismo vienen otra serie de convenios más elevados que incluyen convenios y ordenanzas, ¿no? El recibir el don del Espíritu Santo, los convenios del templo, también recibir el sacerdocio de Melquisedec para los varones, y bueno, y muchas otras ordenanzas y convenios que concluyen, podríamos decir, con la participación de la Santa Cena cada domingo en nuestras reuniones dominicales en la capilla, ¿no? En las reuniones sacramentales. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de Israel, al pueblo del convenio del Señor, aquel pueblo que ha hecho convenios con Dios y se esfuerza día a día por defenderlos y sostenerlos. Es a ese pueblo a quien Dios protegerá y bendecirá y sostendrá. Después, aquellas naciones que se congregan a lo largo del mundo y que puedan arrogarse o no tomar sobre sí el nombre de determinada tribu o pueblo de Israel, o concretamente, bueno, estamos hablando de la tribu de Judá que se congrega en las tierras de Palestina. Bueno, esos son divisiones geopolíticas o físicas, perdón, físicas no, políticas de determinado momento histórico. No es a eso de lo que vamos a hablar hoy. En otro momento, en otro video, con más tiempo y con otras intenciones, podremos explorar algunas nociones o principios doctrinales que sostienen o no el recogimiento de Israel y cómo afecta a esa tierra en particular, pero no es el objetivo de este video. Sí es determinar quién fue Jacob, por qué fue cambiado su nombre a Israel y cómo nos afecta hoy en día ese cambio tan trascendental que ha sido dado. Hablábamos de Abraham al principio. Abraham tuvo dos hijos, uno Isaac, que fue con su esposa Sara. En Isaac fue renovado el convenio de Abraham, y después Isaac tuvo otros hijos y por ejemplo, Jacob y Esaú fueron hijos de Isaac. En Jacob fue renovado el convenio de Abraham, ¿sí? Entonces la línea de los patriarcas viene Abraham, Isaac y Jacob. Jacob es quien recibió el cambio del nombre de Israel y es a él a quien sostenemos como patriarca, ¿no? Pero Jacob o Israel tuvo 12 hijos que posteriormente son denominadas las 12 tribus de Israel y que se encuentran esparcidas por toda la tierra, ¿no? La mayoría de nosotros, los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, en la actualidad forman parte de la tribu de José, mayormente por los lomos de Efraín o Manasés, pero también existen las otras tribus que están esparcidas por toda la tierra. Es también muy fuerte la tribu de Judá, pero también existe la de Simeón, Manasés, bien digo, Isaacar, bueno, tantas otras tribus, 12 tribus en general. En videos posteriores analizaremos cada una de las bendiciones de las 12 tribus, que son muchas, pero lo que es importante es lo siguiente. En las tribus de José, el Señor prometió, a la tribu de José, perdón, el Señor le prometió hasta los cabos de la tierra, ¿no? Las cumbres de los montes. Y en revelaciones modernas, los profetas han enseñado que toda la tierra de las Américas es la tierra prometida para la tribu de José, ¿no? Que son Manasés y Efraín. Y si no me equivoco, en Génesis, Moisés, cuando bendice a las tribus, tanto Israel como Moisés bendicen a las tribus,
Y entre las promesas que recibe las tribus de José, es decir, Efraín y Manasés, fue que con ellas acornearía el Señor a las naciones. Es decir, a través de Efraín y Manasés, el Señor iba a predicar el Evangelio a todas las naciones. El Evangelio de Jesucristo, el Evangelio restaurado, iba a ser predicado a todas las naciones, y al igual que un toro arremete con su cuerno a su enemigo, del mismo modo el Señor iba a utilizar a estas dos tribus, Efraín y Manasés, para acornear a las naciones y predicar de esa manera el Evangelio e invitarlas a venir a Cristo y hacer convenios con Él y ser partícipes de las bendiciones del Evangelio, ¿no? De esa manera, el gran llamamiento de la Iglesia en la actualidad es llamar a las naciones al arrepentimiento, no ser ese cuerno en las manos del Señor que invita a todos a venir a Cristo y a hacer los convenios. Por eso es que predicamos el Evangelio, por eso es que nuestros jóvenes salen a servir en sus misiones, y de esa manera el Evangelio restaurado de Jesucristo es predicado a todo pueblo sobre la tierra. Entonces, cuando hablamos del pueblo del convenio del Señor, para hacer un resumen de esta parte del video, no estamos hablando de una nación puntual, y esto debe quedar muy claro. No estamos sosteniendo a determinado presidente, a determinada región por sobre la otra, o determinada creencia por sobre la otra. Lo que estamos sosteniendo es al pueblo del convenio del Señor. Aquel pueblo que se arrepiente de sus pecados, aquel pueblo o personas que se arrepiente de sus pecados, lo reconoce a Cristo como nuestro Salvador, se bautiza en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, mediante la ordenanza del bautismo autorizada por un poseedor del sacerdocio, recibe el don del Espíritu Santo y vive una vida en armonía o de acuerdo a los convenios que Dios ha enseñado. Todo lo que quede fuera de esto, hermanos y hermanas, son anécdotas o relatos que podemos ampliar y profundizar, ¿no? Pero lo que debemos dejar bien en claro es que cuando hablamos del pueblo del convenio del Señor, estamos hablando de los miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, aquellas personas, hijos e hijas de Dios, que se someten al influjo del Espíritu Santo, que reconocen a Jesucristo como su Salvador y hacen convenios con Él. No estamos hablando de aquella nación que rechazó al Salvador en la antigüedad, lo persiguió y lo crucificó. Esa nación, que es una de las tribus, una de las 12 tribus de Israel, bueno, tendrá su tiempo y su etapa para arrepentirse, para reconocer a Cristo y bautizarse. Pero en el proceso, cada uno de nosotros que nos arrepentimos, nos bautizamos y vivimos el Evangelio, somos recogidos y contados entre la casa de Israel. Así que dicho estas cosas, vamos ahora sí a pasar a la clase del manual Ven, sígueme para esta semana, la semana que va del 2 al 8 de marzo y que lleva por título Que Dios prevalezca. La asignación de lectura es Génesis 24 al 33 y lleva el título de Que Dios prevalezca porque es el discurso que dio el presidente Russell M. Nelson, que seguramente lo van a encontrar al final de este video como recomendación, y habla acerca de esto, ¿no? El significado eterno y actual, a la vez que eterno también es actual, el de la palabra Israel, ¿no? ¿Qué es lo que significa esto? Y vamos a analizar la historia, vamos a profundizar en la historia de Jacob, es decir, el nieto de Abraham e hijo de Isaac, que vimos en la clase anterior. Vamos a hablar de Jacob, que fue cambiado su nombre a Israel, pero también de Saúl, de su hermano. Y vamos a ver algunas diferencias entre ellos, pero también analizaremos otro contexto un poco más amplio acerca de qué significado tienen los convenios en mi vida y cómo podemos convertirnos en descendientes, descendientes de Israel, ¿no? Y vamos a leer lo que dice la introducción del manual Ven, sígueme, porque es realmente gráfica y muy didáctica para iniciar esta clase. El manual Ven, sígueme dice: ¿cómo procuramos recibir alguna bendición de Dios? Se podría decir que el relato de Jacob, nieto de Abraham y Sara, es el relato de un hombre que aprendió la respuesta a esa pregunta. En una cultura en la que el primogénito recibía la bendición de la primogenitura, Jacob nació en segundo lugar, tomado del talón de su hermano mellizo Esaú. El nombre Jacob significa suplantador, alguien que reemplaza a otra persona. Jacob hizo honor a ese nombre al intentar más de una vez suplantar a Esaú
como heredero de la bendición de la primogenitura, porque Esaú no era digno de ella. Como resultado, hubo discordia en la familia y Jacob tuvo que huir al desierto para salvar su vida. A medida que leamos estos capítulos de Génesis, que son Génesis del 24 al 33, conoceremos los pormenores de lo que ocurrió entre Jacob y Esaú, estos dos hermanos, y por qué hizo honor a su nombre suplantador, Jacob, ¿no? No solamente Jacob, sino que también su madre, inspirada por Dios seguramente, buscaba concederle o brindar las bendiciones de la primogenitura a su hijo Jacob. Entonces esto generó la discordia y Jacob tuvo que huir al desierto. Sigue diciendo el manual Ven, sígueme. Años más tarde Dios mandó a Jacob que regresara a casa. En el camino Jacob con humildad buscó de nuevo una bendición de Dios. Las Escrituras describen ese momento como una lucha para Jacob y él declaró que no se daría por vencido si no me bendices. Esto lo encontramos en Génesis 32, 26. Entonces vino la elección y la bendición. Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa, entre otras cosas, que Dios prevalezca. Israel aprendió a recibir las bendiciones más valiosas de Dios, las bendiciones de sus convenios. No es necesario suplantar a otra persona. Sus bendiciones no se compran, ni se arrebatan, ni se ganan. Él las da liberalmente a todos los que viven a la altura del nombre de Israel, quienes permiten que Dios prevalezca en su vida. Entonces, en la vida misma de un patriarca como lo fue Jacob o Israel, encontramos un aprendizaje significativo. Y lo voy a leer nuevamente esta frase, ¿no? Porque dice, Israel aprendió que para recibir las bendiciones más valiosas de Dios, las bendiciones de sus convenios, es decir, ser digno de entrar al templo y recibir las bendiciones más elevadas y santas, ¿no? Hacer convenios con Dios, para recibir ese tipo de bendiciones, no es necesario suplantar a otras personas. Sus bendiciones no se compran, ni se arrebatan, ni se ganan. No es como la primogenitura que Jacob buscaba quitarle a Esaú, sino que muy por el contrario, nuestro Padre Celestial da liberalmente estas bendiciones a los que viven a la altura del nombre de Israel, quienes permiten que Dios prevalezca en sus vidas. Entonces, con este aprendizaje ya tenemos mucho para deleitarnos, mucho para analizar, para rescatar y contemplar de aquello que Dios espera de mí en la actualidad, ¿no? Él espera que yo busque las bendiciones o que me compare con otros, que me esfuerce por alcanzar a otras personas que a mi criterio están más avanzadas o han progresado más o menos que yo en mi vida, o muy por el contrario me debo esforzar por agradar a Dios y buscar su justicia y que su ley prevalezca en todo momento. Bueno, son preguntas que cada uno de nosotros podrá ir respondiendo, tanto en nuestro estudio personal como en nuestras noches de hogar, en nuestros análisis en la escuela dominical o en las clases del quórum o de sociedad de socorro, ¿no? Sigue diciendo el manual Ven, sígueme, y ahora sí vamos a dar lo que son las ideas para aprender en el hogar y en la iglesia, o los 4 principios que siempre se nos sugiere estudiar, reconociendo que hay muchos otros principios y doctrinas. Por eso este video no es más que un acompañamiento o un apoyo a nuestro estudio personal, ¿no? Haríamos bien en leer el manual Ven, sígueme al iniciar la semana, después apartar unos minutos cada día para poder estudiar las Escrituras, fortalecer nuestro vínculo con el Salvador Jesucristo y preguntar de qué manera los principios contenidos en esta clase se aplican a mi vida, o también tomar decisiones basados y fundamentados en aquellas cosas que estudiamos y aquella revelación que recibimos del Señor, ¿no? Revelación o inspiración también. Así que menciono ahora en conjunto los 4 principios de esta clase, que son: el matrimonio por convenio es esencial para el plan eterno de Dios. Puedo valorar lo que es eterno por sobre lo que es temporal. Los convenios de la casa del Señor traen el poder de Dios a mi vida. Y el Salvador puede sanar a mi familia. Con estos principios, el manual Ven, sígueme nos invita o nos introduce a esta clase. Y vamos a leer el primer principio, que es: el matrimonio por convenio es esencial para el plan eterno de Dios. La asignación de lectura es Génesis 24. Si alguien tiene algún comentario o disiente en alguna de las cosas que hemos mencionado, lo invito y siéntanse
libres para hacerlo, de dejar sus comentarios en un marco de respeto y responsabilidad, ¿no?, ante lo que compartimos en estas redes sociales, de dejar su comentario, su opinión, sus sentimientos o impresiones en cuanto a lo que estamos hablando, que sin ninguna duda será de gran apoyo y crecimiento para toda la comunidad en general, ¿no? Y también para dar visibilidad a estos temas tan importantes como son el Evangelio de Jesucristo. El matrimonio por convenio es esencial para el plan eterno de Dios. Génesis 24 es la asignación de lectura y dice: mientras lees Génesis 24, pregúntate por qué Abraham consideraba que el matrimonio de su hijo Isaac era tan importante. ¿Por qué el matrimonio es importante para Dios? ¿Qué cualidades encuentras en Rebeca que contribuirían a tener un matrimonio y una familia fuertes? Bueno, esto lo encontramos en los versículos del 15 al 28 y de 57 a 61, ¿no? Y a tener en cuenta lo siguiente: Abraham buscó para su hijo una persona, para que fuera su esposa, una persona que estuviera dentro de los vínculos de los convenios que él defendía, ¿no? Dentro de que conociera el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y nos vamos a detener, el manual Ven Sígueme nos invita también a leer en temas y preguntas la palabra matrimonio en la biblioteca del Evangelio. Pero nos vamos a detener en algunos de los atributos que Rebeca tenía y por los cuales fue reconocida, y bueno, el siervo de Abraham la reconoció como una fiel miembro de la iglesia, podríamos mencionar, o una persona adecuada para su amo, que era Isaac, ¿no? Entonces, es muy agradable el relato que se hace en la Biblia, en el libro de Génesis, particularmente sobre Isaac y Rebeca, y de cómo se conocieron y cómo fue escogida ella o cómo fue recomendada para que fuera su esposa, y algo muy, hasta podríamos decir cómico, ¿no? Porque si lo traemos a la actualidad, Isaac se casó recién a los 40 años, ¿no? Y alguien dijo alguna vez que ya estaba entrado en años para casarse, pero bueno, era joven para la época, y bueno, es cuando ahí los padres dijeron, bueno, ya está en edad de casarse, vamos a buscarle una esposa, y así fue como reconocieron a Rebeca, ¿no? Pero en Génesis 24 dice, en el versículo 15 en adelante: y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, esposa de Nacor, hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre su hombro. Entonces aquí nos da la genealogía de Rebeca, que era sobrina, podríamos decir, de Abraham, ¿no? Y la joven era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que el varón no había conocido, la cual descendió hasta la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y así hizo ella, ¿no? Entonces, entre algunos de los atributos que tenía Rebeca, no fue que fuera de bello semblante, sino que formaba parte del linaje en el cual Dios había establecido el convenio, ¿no? Ella seguía las enseñanzas de Cristo, o formaba parte de lo que hoy conocemos la iglesia, ¿no? Que también se reunía y seguramente tenía su organización en la antigüedad. Entonces, entre esas personas fue escogida Rebeca. Pero no solamente esos atributos, sino que también era una persona atenta, servicial y respetuosa, ¿no? Y a lo largo de estos versículos del capítulo 23 de Génesis, capítulo 24, vamos a conocer a Rebeca en profundidad y vamos a conocer cuáles eran sus motivaciones, sus más sinceras anhelos. Y en el versículo 61 es algo muy interesante lo que dice: se levantó entonces Rebeca y sus doncellas y montaron en camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. En determinado momento de la historia, el siervo que había sido enviado por Abraham para buscarle esposa a Isaac se encuentra con el padre de Rebeca y le dice: bueno, mi señor espera que su hija fuera la esposa de Isaac, ¿no? Y bueno,
Los padres, obviamente, como todo padre, me imagino, tenía algunos resquemores o dudas al momento de dejar partir a su hija hacia una tierra desconocida, a un pariente lejano, o no tan cercano como podría ser un vecino, pero tenía que abandonar su tierra y su lugar de habitación común, ¿no? Entonces la determinación de Rebeca fue, no, yo voy a ir, y así fue, ¿no? Ella tomó la decisión de seguir a los mandatos del Espíritu Santo, bueno, y siguió al siervo de Abraham. Lo encontramos, perdón, en el versículo 57 y 58, dice, y ellos, los padres, ¿no? Respondieron entonces, llamemos a la joven y preguntémosle, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, bueno, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Muy dulce, muy romántico, podríamos decir, la manera en que Génesis 24 nos muestra esta historia, ¿no? Entre Isaac y Rebeca, y cómo ellos se conocieron, y también cómo el Espíritu les manifestó que ellos que ese matrimonio era el adecuado, ¿no? Como siempre decimos, el matrimonio eterno por convenio es esencial para el plan eterno de Dios. Es necesario hacer convenios con Dios, y para eso es necesario estar casados, legítima y legalmente casados, y como esposo y esposa inclinarnos en los altares del templo y hacer convenios sagrados y elevados con Dios, ¿no? Sin embargo, es necesario recalcar un principio. No existe una persona predeterminada o predestinada para cada uno de nosotros. Hay una enorme cantidad de personas con las cuales nosotros nos podemos vincular y con las cuales nosotros podemos construir lazos de amor, de amistad y de genuino compañerismo, ¿no? Está en cada uno de nosotros que querramos o no convalidar esos afectos, esos sentimientos en el matrimonio, y luego el matrimonio ser sellados en el templo. Pero debemos recordar que nadie está predestinado el uno al otro, sino que entre la gran variedad de hijos e hijas de Dios, cada uno de nosotros tiene la libertad de elegir quién será su compañero o su compañera eterna. Esto da por tierra esas ideas o tradiciones que se han propagado a través del tiempo, con que hay una persona y que debemos buscar a una persona que será nuestro compañero o compañera eterna, y que si esa persona no me quiere o no me acepta o me maltrata, bueno, tengo que sostener ese matrimonio a cualquier precio. Bueno, no es lo que el Señor ha enseñado en estos últimos días, ¿no? Cada uno de nosotros somos libres de escoger a nuestro compañero o nuestra compañera eterna. Obviamente la otra persona tiene que estar de acuerdo, y si nos sentimos bien, sentimos que realmente podemos construir algo, un vínculo eterno, bueno, el Señor nos ofrece la posibilidad de ser considerados para entrar en el templo y hacer convenios eternos con Él, ¿no? Realmente el matrimonio por convenio es esencial en el plan eterno de Dios. Hemos venido a esta tierra para hacer convenios con Dios, para entrar en el nuevo y sempiterno convenio del Evangelio con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, y para eso únicamente lo podemos lograr a través del convenio del templo con nuestro esposo o esposa legítima y legalmente casados. Entonces hemos venido aquí para tener familias, para casarnos y traer progenie a la tierra, entre otras muchas responsabilidades y tareas, ¿no? Además de recibir un cuerpo y demostrarle a Dios que estábamos dispuestos a guardar sus mandamientos. En la medida en que nos esforcemos, independientemente cuáles sean nuestras circunstancias y nuestras particularidades, pero si tenemos el deseo sincero de vivir de la manera más elevada y santa, haremos todo lo posible para vivir dentro de los vínculos del matrimonio eterno, y aunque hayamos hecho todo nuestro esfuerzo y el Señor o las circunstancias de la vida no nos permitan estar casados en el templo y ser sellados a nuestro cónyuge, bueno, el Señor tendrá en consideración esas cosas
y nos bendecirá conforme a los deseos de nuestro corazón, ¿no? Entonces el ánimo y la fortaleza para aquellos que están casados, pero también aquellos que aún todavía no han formado sus familias o sus matrimonios. Bueno, Dios nos conoce a cada uno de nosotros e independientemente cuál sea nuestro estado civil, el Señor nos invita a ser parte en su obra. Todos tenemos algo importante, sagrado y especial para hacer, y en la medida en que permitamos, como hablábamos al principio, que Dios prevalezca en nuestra vida, Él realmente nos bendecirá y nos hará prosperar, y será grande la bendición que nosotros podamos hacer entre los hijos e hijas de nuestro Padre Celestial sobre la tierra. Pasamos al siguiente principio, que es: puedo valorar lo que es eterno por sobre lo que es temporal. La asignación de lectura es Génesis 25, los versículos 29 al 34, y habla acerca de Esaú y Jacob, ¿no? Estos dos hermanos mellizos, que como todos hermanos yo creo que han tenido sus discusiones. El manual Ben Sígueme nos sugiere: en la cultura de Isaac y Rebeca, el hijo mayor recibía la primogenitura, lo que significa una herencia más grande junto con mayores responsabilidades en el cuidado de la familia. Al leer Génesis 25, medita en la razón por la que Esaú pudo haber estado dispuesto a renunciar a su primogenitura a cambio de comida. ¿Qué lecciones encuentras en este relato que sean útiles para ti? Podría ser útil hacer dos listas, y estas listas que hacemos en nuestros cuadernos de estudio, ¿no? Primeramente, en una de las partes podemos mencionar bendiciones eternas que Dios desea darnos, y la segunda lista, cosas del mundo que podrían distraerte de ellos. Después podrías leer el pasaje reemplazando las palabras primogenitura por algo de la primera lista y la palabra potaje o guisado por algo de la segunda. ¿Qué harías para centrarte en el Salvador y en las bendiciones eternas de su Evangelio? Y aquí está una de las grandes problemáticas del mundo, ¿no? Cuándo una cosa es eterna y cuándo es algo de este mundo terrenal. Y cuándo ponemos el énfasis en las cosas de la eternidad y cuándo en las cosas temporales. No siempre es fácil, no siempre es sencillo. Y al repasar la historia de Esaú, vamos a ver lo que él volvía o regresaba de una jornada de caza muy cansado, de una cacería, ¿no? Cansado, extenuado seguramente, con las labores propias del campo. Bueno, llegó exhausto a su casa y Jacob tenía preparado un potaje, un plato de comida seguramente muy aromática y nutritiva. Sintió deseos Esaú de comer de participar de esa comida, ¿no? Y el precio que él pagó por esto fue simbólico, pero muy significativo. Él le vendió su primogenitura a Jacob por un plato de comida. De igual modo, hermanos y hermanas, muchos de nosotros nos vemos tentados por los deseos propios de este mundo terrenal, los deseos de nuestro cuerpo físico, de abandonar las cosas espirituales para satisfacer un deseo puntual, un deseo mundano, ¿no? Reconocer cuándo estos impulsos o deseos del mundo o del mundo físico de nuestro cuerpo son cosas terrenales y cuándo es aquello que Dios espera de mí, cuáles son las bendiciones eternas, cuáles son las cosas de la eternidad, aquello que me sostendrá más allá de las cosas de este mundo. Bueno, ahí está la sabiduría, y en la medida en que elijamos aquellas cosas de la eternidad, estaremos permitiendo que Dios prevalezca en mi vida, ¿no? Como dice aquí al principio, puedo valorar lo que es eterno por sobre lo que es temporal. El ayuno, particularmente la ley del ayuno, nos ayuda a identificar estas cosas y le damos de esta manera mayor dominio a nuestro espíritu por sobre las cosas de este cuerpo terrenal, ¿no? Entonces, si estamos luchando con algunas de las debilidades de este cuerpo físico, de este mundo físico, haremos bien en reconocer cuáles son las promesas del Señor para cada uno de nosotros, ayunar en busca de ayuda y fortaleza, y sobre todas las cosas, en el momento de la decisión, tomar la decisión adecuada, ¿no? Retraernos de los impulsos de la carne y priorizar los impulsos del Espíritu Santo o aquello que me ayuda o que me acerca a Dios.
para cerrar este principio, el manual Ben Sígueme nos invita a repasar el discurso del Elder Ballard. Recuerde lo más importante de la Leona de mayo de 2023, que seguramente también estaremos dejando un video en la caja de sugerencias. El siguiente principio es: los convenios de la casa del Señor traen el poder de Dios a mi vida. La asignación de lectura es Génesis 28 y dice lo siguiente, el manual Ben Sígueme, ¿no? Mientras dormía sobre una almohada de piedras, Jacob tuvo un sueño que le cambió la vida. Fue una experiencia sagrada que Jacob llamó al lugar, fue una experiencia tan sagrada que Jacob llamó al lugar Bet-El, que significa casa de Dios, y declaró: ciertamente Jehová está en este lugar. Cuando nosotros mencionamos la palabra casa de Dios, estamos hablando del templo, ¿no? En el contexto actual estaríamos hablando del templo. Y lo que Betel significó para Jacob en ese momento fue eso, ¿no? Fue el lugar donde Dios o Jehová se le presentó, y no solamente se le presentó, sino que le reveló algunas cosas que vamos a analizar y desarrollar a continuación, pero que tienen semejanza o cuya aplicación hoy en día son los convenios del templo, ¿no? Dice, al leer Génesis 28, podrías preguntarte qué hizo Dios, qué hizo que esa experiencia fuese tan sagrada para Jacob. ¿Qué situaciones estaba atravesando en ese momento? ¿Cómo se habría estado sintiendo? También podrías buscar palabras y frases en los versículos 10 al 22 que te recuerden la casa del Señor. ¿Qué impresiones recibes en cuanto a Dios en su casa y sus convenios? Y aquí es importante, ¿no? Porque en este momento Jacob no estaba, en los tiempos de Jacob no había un templo sobre la tierra. Sin embargo, Dios se presentó ante él, ¿no? Y no solamente se presentó, sino que también hizo convenios con Jacob. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el manual Ben Sígueme. Al final de esta reseña hay una pintura que representa el sueño de Jacob. Podrías observar a medida que leas: si tuvieras que crear tu propia representación artística del sueño, ¿qué harías? ¿Qué verdades del relato tratarías de representar? Y habla acerca del sueño que tuvo Jacob, ¿no? Donde una escalera se presentaba entre él y la casa del Señor, o el estrado de Dios en los cielos. Una escalera, si no me equivoco, estaba compuesta por 7 escalones y ángeles que subían y bajaban por esa escalera, ¿no? Del mismo modo, en la actualidad, lo estoy anticipando, pero el templo representa esa escalera que nos conduce desde este mundo terrenal a la presencia de Dios, ¿no? Y cada uno de esos escalones son los convenios que hacemos en el Santo Templo. No solamente en el Santo Templo, sino también los convenios, como decíamos al principio, del bautismo y tantos otros, pero son los convenios de salvación, los convenios y ordenanzas salvadoras. Aquellos que son esenciales para que cada uno de los hijos e hijas de Dios pueda ser merecedor de entrar de nuevo a su presencia. Es por eso que es necesario no solamente que se predique el Evangelio y que se invite a las personas y a las naciones al arrepentimiento y al bautismo, sino que también entre aquellos que han fallecido, aquellos que se encuentran del otro lado del velo, sea predicado también el Evangelio. Y es en el Santo Templo, en la casa del Señor, donde cada uno de nosotros podemos participar en las ordenanzas vicarias, como la ordenanza del bautismo, y también las otras ordenanzas más elevadas y santas de la investidura, por aquellas personas que han fallecido, ¿no? Es lo que constituye la obra del templo, historia familiar, ¿no? O la genealogía, que también hemos hablado en este canal. Si alguien tiene el impulso, la necesidad o el deseo de conocer más acerca de su historia familiar, de sus ancestros, de sus antepasados, sin ninguna duda es esta obra de templo, historia familiar, que está esperando ser llevada a cabo, y hay personas del otro lado del velo que están anhelosamente buscando que cada uno de nosotros participemos en esa obra, buscando nombres, llevando nombres al templo o asistiendo al templo para hacer la obra vicaria o por aquellas personas que han fallecido, ¿no? No nos privemos del privilegio de servir al Señor en el Santo Templo y de esa manera ser parte con Él en esta hermosa oportunidad de recoger a Israel
de los dos lados del velo, no tanto de este como del otro lado del velo, como enseñó el presidente Russell M. Nelson. Sigue diciendo el manual Ven Sígueme, ¿no? Hablando de este principio que es: los convenios de la casa del Señor traen el poder de Dios a mi vida. El himno Más cerca Dios de ti se basó en la experiencia de Jacob. ¿Qué relación ves entre este himno y Génesis 28, del 10 al 22? ¿Cómo nos ayuda el templo a sentirnos más cerca de Dios? Considera buscar respuestas a estas preguntas en el mensaje del presidente Russell M. Nelson, titulado El templo y el cimiento espiritual de ustedes, de la Liaona de 2021. Si lo deseas, también puedes repasar los convenios y las bendiciones de la casa del Señor en el manual general, el manual de la iglesia, el capítulo 27.2. ¿Y de qué manera el guardar estos convenios trae el poder de Dios a tu vida? Y acá hacemos un paréntesis especial, ¿no? El manual general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es uno de los recursos que tenemos a disposición cada uno de los miembros de la Iglesia y que haríamos bien en leerlo, considerarlo, tenerlo en cuenta, porque no solamente se enseñan doctrinas, sino también la manera de aplicar esa doctrina en el día a día de la Iglesia de Jesucristo. Si tenemos alguna duda, alguna consulta, alguna opinión que disiente con lo que hemos escuchado, haremos bien en buscar respuestas a esas preguntas en el manual general. No es uno de los libros canónicos de la Iglesia, como la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios o la Perla de Gran Precio, pero sí es la manera en que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se dirige y gobierna en la actualidad. Y es un libro escrito para este momento. A través de ese libro se guía y se dirige la Iglesia en todo el mundo, ¿no? Y habla acerca de los consejos, tanto familiares como los consejos de la Iglesia. Se explican los alcances y las responsabilidades de cada uno de los llamamientos o las asignaciones que podamos recibir. Y bueno, y puntualmente aquí se habla acerca de los convenios también, ¿no? En este capítulo, el 27.2, de los convenios del templo, el alcance y la responsabilidad que tenemos o que adquirimos una vez que hacemos esos convenios. Los invito a que lo puedan leer y si lo han leído o algún comentario tienen, que los dejen en la caja de comentarios. Para finalizar tenemos dos principios, que es: el Señor se acuerda de mí durante mis pruebas, y el último es: el Salvador puede sanar a mi familia. El primero: el Señor se acuerda de mí durante mis pruebas. La asignación de lectura es Génesis 29 y 30. Y dice el manual Ven Sígueme: al leer estos capítulos busca las palabras que describan la misericordia de Dios para con Raquel y Lea. Medita en la manera en que ha mirado Jehová tu aflicción y se ha acordado Dios de ti. Y esto habla acerca de Raquel y Lea, ¿no? Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob posteriormente también fue a buscar su esposa y conoció a Raquel, que era de bellos ojos, pero bueno, por cosas de la vida y algunas artimañas de su suegro, primeramente tuvo que trabajar unos 7 años para que le dieran la mano de su futura esposa, y al momento de casarse, después de 7 años de trabajo en la casa de su suegro, el padre consideró que no era Raquel que era la segunda hija, sino que quien primero debía casarse era Lea, que era su primer hija. Entonces le fue asignada Lea como la primera esposa a Jacob. Pero sin embargo él amaba a Raquel, entonces decidió trabajar otro tiempo más a fin de poder casarse con ella, y así lo hizo, ¿no? En conclusión, las dos esposas de Jacob fueron Raquel y Lea. Entre ellas dos, que eran hermanas y esposas de un mismo hombre, de las dos esposas de Jacob, surgieron algunas diferencias. Raquel no podía tener hijos, pero sí los tuvo Lea, y a pesar del amor y el afecto que Jacob sentía por Raquel, se produjeron algunas diferencias, y aquí está esta frase, ¿no? Meditemos en la manera en que ha mirado Jehová tu aflicción y se ha acordado Dios de ti. Tanto en Raquel como en Lea, Dios tuvo consideración de ellas, independientemente de quiénes habían sido o cómo habían conocido a su esposo.
tanto unas como otras tuvieron sus hijos, su descendencia, y al Señor realmente las bendijo en función de su fidelidad, ¿no? Tanto para Raquel como para Lea. Es muy significativo que podamos leer y considerar estas escrituras, ¿no? Pero no nos vamos a detener allí, nos vamos a detener en el siguiente, que es: el Salvador puede sanar a mi familia. Y al leer este principio repasaban esto de sanar nuestro árbol genealógico, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos menciona este principio del manual Ven Sígueme 2026, que dice: al regresar a Canaán, Jacob tuvo gran temor y se angustió al pensar en cómo lo recibiría Esaú, su hermano. Al leer Génesis 32-33, medita en tus propias relaciones familiares, quizás especialmente en aquellas que necesiten sanación. Es posible que este relato te inspire a acercarte a alguien. Algunas preguntas como las siguientes podrían orientarte a tu lectura. Y consideremos esto, ¿no? No siempre vivimos en la familia perfecta, o no siempre nuestros vínculos con nuestros seres queridos son de la manera en que deberían ser o que anhelaríamos que fueran, ¿no? Seres queridos o de pronto familiares que, bueno, no son tan queridos, sino que son personas cercanas que deberíamos tener un mejor vínculo, pero no lo es así. Algunas preguntas que nos podemos hacer son: ¿cómo se preparó Jacob para encontrarse con Esaú? ¿Qué te llama la atención de la oración de Jacob que se halla en Génesis 32 del 9 al 12? ¿Qué aprendes del ejemplo de Esaú en cuanto al perdón? ¿De qué manera puede ayudarnos el Salvador a sanar las relaciones familiares? Al considerar estas preguntas, debo reconocer también que no siempre la historia termina de la manera en que nosotros deseamos, ¿no? Por ahí tenemos la mejor intención y realmente buscamos con anhelo sanar o resolver disputas antiguas en nuestros hogares o en nuestras familias. Y no siempre pueden estas disputas llegar a una resolución pacífica. Entonces no debemos insistir cuando la otra persona tiene otros tiempos, otros modos, otras maneras de enfrentar las dificultades o las disensiones o los altercados, ¿no? Sí debemos de corazón buscar el arrepentimiento y el perdón y conceder a la otra persona la libertad de elegir el tipo de respuesta que quiera dar a la situación problemática que se haya originado, ¿no? Y muchas veces nos vamos a encontrar con que un hermano, una hermana, un ser querido, un padre, una madre o un sobrino, por más que nosotros vamos con la mejor de las voluntades, la otra persona no se encuentra receptiva. Bueno, no es el momento de esa persona de arrepentirse o de perdonar, sino que bueno, todavía está en un proceso distinto al mío. Debo reconocer eso, respetarlo y cuidar mi lugar, ¿no? Protegerme a mí y también proteger al otro, y no insistir vanamente y seguir metiendo, como quien dice, leña al fuego en algo que realmente no se va a resolver en ese momento. Hay que arrepentirse, buscar el perdón, considerar las cosas a la manera del Señor, ofrecer ayuda y ofrecer disculpas, y luego respetar las decisiones de las otras personas también, ¿no? Vamos a leer aquí Génesis 32, versículos del 9 al 12, que es la oración que Jacob efectuó antes de, en esa noche tan trascendental e importante, en la cual posteriormente se iba a encontrar al día siguiente con su hermano Esaú. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Él había recibido una promesa del Señor, ¿no? Y un mandato: volvé a tu hogar. Y en el versículo 10 en adelante dice: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé el Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y haré que tu descendencia sea como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces el anhelo de Jacob era guardar los mandamientos de Dios, ¿no? Él había ido a su parentela porque así se lo había mandado Dios. Obedeciendo ese mandamiento, se encontró con que tenía que enfrentar cara a cara y de manera personal a su hermano Esaú, que había prometido matarlo. Sin embargo, bueno, en oración él buscó la ayuda del Señor, y como dice aquí,
reconociendo quién era Dios en su vida y las grandes misericordias y bendiciones que les había otorgado. Dice, líbrame ahora de manos de mi hermano Esaú, porque le temo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres de mis hijos. Él reconoció, ¿no?, que realmente le temía, sentía cierto temor de su hermano. Y a pesar de que eran mellizos y que se habían criado juntos, ¿no?, y habían compartido grandes momentos seguramente a lo largo de su vida, pero bueno, en ese momento Jacob le temía a Esaú, le tenía miedo. Sin embargo, Dios ensanchó el corazón de Esaú, le permitió perdonar, le concedió el perdón a Esaú, no tuvo en cuenta lo que había pasado en ocasiones anteriores. Él seguramente, Esaú ya se había olvidado, por lo que yo interpreto de la Biblia, y muy por el contrario pudieron restablecer ese vínculo, renovar ese vínculo filial que los unía. Y bueno, y posteriormente la historia continúa y, si no me equivoco, Esaú, posteriormente su descendencia sería conocida como los edomitas. Esaú fue llamado Edom y los edomitas son los descendientes de Esaú. Entonces con esta parte queda concluida el repaso de los tres patriarcas, ¿no?, que estamos hablando de los tres patriarcas posteriores al diluvio, que son Abraham, Isaac y Jacob. En Dios hizo convenio con él de que serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham tuvo dos hijos, Ismael por un lado e Isaac por el otro. Ismael fue expulsado del campamento de Abraham y posteriormente sus descendientes fueron conocidos como los ismaelitas, que es el mundo árabe que hoy en la actualidad podemos encontrar en toda la península arábiga. Y bueno, ellos son también descendientes de Abraham. Pero no fue en Ismael, sino en Isaac, en quien Dios renovó el convenio de Abraham. Entonces Abraham, a través de Isaac, recibió parte de la promesa de que en su descendencia todas las naciones de la tierra serían bendecidas. E Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Esaú primeramente y después Jacob. Y de nuevo, no sería en Esaú en quien sería renovado el convenio, sino por el contrario sería renovado en Jacob. Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, recibió las bendiciones de sus padres, tanto Abraham como Isaac, y es en él en quien se mantiene o se prolonga el convenio abrámico, ¿no? Entonces tenemos Abraham, Isaac y Jacob, y posteriormente los 12 hijos de Jacob, o las 12 tribus de Israel, son lo que conocemos posteriormente como el pueblo del convenio, ¿no? Israel iba a tener estas 12 hijos, iban a tener distintos tipos de vida cada uno, 12 varones y una mujer, Dina, que posteriormente en el transcurrir del año iremos analizando las experiencias y las situaciones distintas que afrontaron cada uno de estos hijos de Israel. Bueno, pero lo que es importante es que hoy en día Dios nuevamente está reuniendo o congregando a esa descendencia literal de Israel, a esos hijos del convenio. Está recogiendo a los esparcidos de Israel y los está congregando en su tierra, y a través del convenio del bautismo y de la participación en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Entre los hijos de Abraham, el mismo Salvador Jesucristo habló, ¿no?, de que hijos de Abraham podría sacar desde debajo de las piedras, si él quisiera. Porque, bueno, en su tiempo, aquella tribu que lo rechazó y lo crucificó, se atribuía por herencia directa la participación, o que eran exclusivamente los descendientes de Abraham. Como vemos en la Biblia, son numerosas huestes los descendientes de Abraham. Y hoy por hoy podríamos decir que, a pesar, con mucho dolor, ¿no?, mientras estamos grabando este video hay un conflicto bélico muy importante, pero no es ni más ni menos que el cumplimiento de las profecías antiguas, ¿no? Los descendientes de Ismael están combatiendo contra los descendientes de Isaac,
en líneas generales, y esas son grandes de las grandes batallas que a lo largo de la historia de la humanidad se vienen arrastrando, en gran parte por cumplimiento a las promesas de Dios, pero también el incumplimiento de sus hijos o sus siervos a lo largo de, los siervos no, los hijos de Dios, hijos e hijas de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Posteriormente veremos de qué manera, por qué en esa tierra de Palestina existen tantos pueblos y cuáles son, por qué determinadas facciones se atribuyen determinada responsabilidad con respecto a la promesa de Dios sobre esa tierra, pero también por qué Dios no permitió que en su momento fuesen esas naciones predominaran, ¿no? Y expulsaran al resto de los pueblos paganos. Bueno, lo analizaremos posteriormente en las clases. Pero bueno, independientemente de esos contenidos o esas ideas o esos principios que podamos, o doctrinas que podamos analizar, lo que invito a que hagamos desde aquí es que nos unamos en oración y ayuno sincero en pos de aquellas naciones y personas que están siendo partícipes de este conflicto, para que la paz de Dios pueda morar y que pueda prevalecer, ¿no? Recordemos, ese Dios que nos ama es el dador de paz, el único que puede prometer y traer la paz a la tierra es Jesucristo, es nuestro Salvador. Gracias a Él todas nuestras angustias, nuestros dolores y nuestras congojas pueden ser borradas y perdonadas y podemos arrepentirnos. Un nuevo día puede nacer en nuestra vida y la luz de la esperanza y del amor y la paz vienen gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. De Él testifico, hermanos y hermanas, yo sé que Jesucristo vive, Él nos ama, Él nos conoce. Él ha preparado para cada uno de nosotros bendiciones eternas e innumerables, en tanto que busquemos esas bendiciones y que vivamos en base a los convenios y las doctrinas que hemos aprendido, el Señor nos bendecirá y nos dará la manera de salir adelante por sobre nuestras tribulaciones. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.